Muy bien. Bueno, ahora sí le voy a pedir a todos los presentes que silencien sus micrófonos. Hoy defiende su tesina como último acto como estudiante Ariadna Taborda. Fue dirigida por la licenciada Andrea Paola y las jurados aquí presentes, Karina Hardenack y Jimena Genovese, evaluaron la tesina escrita y ahora van a evaluar la presentación. La tesina se titula Ejercicios yoicos como parte del tratamiento en paciente con asma. Adelante, Ariadna, es tu momento. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Como dijo Luis, el título de mi tesina es Ejercicios yoicos como parte del tratamiento en pacientes con asma. En primera instancia vamos a definir lo que es el asma. Según The Global Initiative for Asthma, en el 2022 puso en consenso internacional la definición del asma como una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias, que se define por la presencia de síntomas respiratorios, tales como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían en el tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable del flujo de aire expiratorio. En cuanto a la epidemiología, en el 2018, un tercio de la población mundial padecía asma, siendo 2,5 millones de personas las que mueren al año por las exacerbaciones de dicha enfermedad. Uno de los artículos más actuales en Argentina, que es del 2014 al 2015, se estudió la prevalencia en la población de entre 20 a 40 años, teniendo como definición del asma una crisis de asma al año o el uso actual de farmacoterapia para la enfermedad, y arrojó una prevalencia del 6,4% en esta población, de las cuales el 62% fueron mujeres. En cuanto a la mortalidad, en la Argentina tuvo una caída del 68,8% entre las décadas de 1980 y 2013. Esto se debe en gran medida también a la administración de corticosteroides. Ahí está. En cuanto a la fisiopatología, como dije anteriormente, es una inflamación crónica de la vía aérea, con lo cual vamos a tener diferentes mediadores químicos, tales como los eosinófilos, neutrófilos y algunas citoquinas involucradas. Y también vamos a tener la musculatura lisa de la vía aérea contraída, como vemos en la imagen, que es el músculo hipertrofiado contraído, va a haber un aumento de las glándulas mucosas, el edema de la mucosa y moco en la vía aérea. El asma es una enfermedad que va a cursar con crisis asmáticas, que van a ser episodios agudos o subagudos de aumento de los síntomas, en los cuales el paciente va a tener una marcada disnea o presión en el pecho, el tórax va a estar hiperinsuflado y ante la auscultación puede aparecer roncus o un tórax silente. El asma, al no tener una etiología clara, va a tener diversos factores de riesgo que van a predisponer a la persona a que desarrolle la enfermedad. Y vamos a tener los relacionados con el huésped, con la persona, que van a ser los factores genéticos, de género, depresión, obesidad, nacimiento pretérmino o de bajo peso. Y vamos a tener los relacionados con el ambiente, que es en donde se va a desarrollar esta persona, y van a ser la exposición a alérgenos dentro y fuera del hogar, la exposición laboral, alimentación, polución ambiental, el estrés psicosocial, virus respiratorios, pobreza, exposición al microbioma, vitamina D y exposición al humo de tabaco. Dentro de lo que es fenotipos del asma, tenemos como un fenotipo una característica observable de un organismo y la relación entre este con su entorno y su predisposición genética. Entonces vamos a encontrar lo que es el asma alérgico, es aquel asma que por lo general inicia en la infancia y se va a correlacionar con antecedentes alérgicos en la familia, y el perfil celular del esputo va a ser principalmente eosinofílico. Después tenemos lo que es el asma no alérgico, es aquel asma que no tiene un alérgeno puntual, y el perfil celular del esputo va a ser predominantemente neutrofílico.
Luego tenemos lo que es el asma con limitación al flujo aéreo, en donde ya va a haber un remodelado de la vía aérea, en donde la limitación al flujo de aire expiratorio va a ser incompletamente reversible o directamente no reversible, y por lo general este tipo de fenotipo se da en pacientes con asma de varios años. Después tenemos lo que es asma con obesidad, que va a predominar los síntomas respiratorios y pocas células inflamatorias en el esputo. Y luego tenemos lo que es el asma de inicio tardío, que comienza en la adultez y suele ser más severa. Con respecto al tratamiento, va a ser un tratamiento escalonado según el requerimiento del paciente para poder estabilizar sus síntomas. En un escalón 1 tenemos lo que es SABA, que son los agonistas adrenérgicos de acción rápida, que van a actuar broncodilatando la vía aérea según la necesidad que tenga el paciente, y se evalúa la administración de corticosteroides inhalados en dosis baja. Después, en un escalón 2 ya tenemos corticosteroides en combinación con SABA según necesidad del paciente. En un escalón 3 lo que se va a agregar es LABA, que son los beta-adrenérgicos de acción prolongada, que van a actuar en los receptores beta-adrenérgicos de la vía respiratoria, que van a actuar relajando la musculatura lisa. En un escalón 4 se aumentan las dosis de corticosteroides inhalados, manteniendo lo que es la administración de SABA y LABA, y en un escalón 5 lo que se va a agregar son los corticosteroides orales. En cuanto a la clasificación del asma, hay que tener presente que se clasifica con el paciente estable en retrospectiva según el tipo de farmacoterapia que requirió para poder estabilizarse. Entonces, como asma leve, vamos a tener aquel paciente que requirió un escalón 1 o 2 para poder estabilizar sus síntomas. En un asma moderada es aquel que recibió farmacoterapia en un escalón 3 o 4, y asma grave es aquel que tuvo que requerir un escalón 5 de farmacoterapia para poder estabilizar sus síntomas. Dentro de lo que son los criterios diagnósticos, tenemos lo que es el diagnóstico clínico, que van a ser los síntomas que mencioné anteriormente. Van a ser tos, sibilancias expiratorias, disnea, opresión en el pecho, exacerbación de los síntomas por las noches. Cabe aclarar que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades respiratorias agudas, ya que los síntomas suelen ser similares. Luego se realiza un diagnóstico funcional mediante espirometría. Se realiza en primera instancia con el paciente en un estado basal, se le administran broncodilatadores y 5 minutos después se vuelve a realizar la prueba. Esto es para ver si la limitación al flujo aéreo expiratorio es reversible o no. Como vemos en la imagen a nuestra derecha, vemos cómo después de los broncodilatadores el flujo aumentó hacia los 6 segundos. Dentro de todos los resultados que nos brinda la espirometría, los más importantes van a ser el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada y la relación entre ellos dos expresados en curvas. Dentro de lo que es nuestro tratamiento, tenemos diferentes escalas para poder evaluar al paciente cuando ingresa al tratamiento, y vamos a tener lo que es el cuestionario de calidad de vida para el paciente con asma, conocido por las siglas AQLQ. Es un cuestionario que tiene que rellenar el paciente de 32 ítems, que se van a dividir estos 32 ítems en 4 dominios, que van a ser el dominio ambiental, dominio emocional, el dominio de los síntomas y el dominio de la limitación a la actividad. Cada pregunta el paciente deberá asignarle un número del 1 al 7, siendo 1 la máxima discapacidad y siendo 7 ninguna discapacidad. Esto quiere decir que cuanto más alto del resultado del cuestionario, mejor calidad de vida tiene el paciente. Luego, como podemos ver en la pantalla a la izquierda, tenemos lo que es el cuestionario ACQ, que es el cuestionario de control de los síntomas del asma. Son simplemente 5 preguntas, en donde nuevamente el paciente deberá asignarle un número de 1 al 5, en donde 1 es la máxima discapacidad y 5 es ninguna discapacidad. Luego tenemos el test de los 6 minutos, que lo podemos realizar cuando el paciente ingresa para evaluar su capacidad aeróbica y cardiovascular.
en el cual se le van a tomar los signos vitales, tales como tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, antes, durante y después del estudio, en donde el paciente deberá caminar en un pasillo de 30 metros a máxima velocidad, lo que pueda, durante 6 minutos. Luego, esto se va a comparar con una escala estandarizada según peso, altura y edad del paciente, y ahí se corrobora que si se encuentra dentro de los parámetros esperados. Después tenemos lo que es la escala de Borg, que se usa en conjunto con el test de los 6 minutos y se puede usar también individualmente, en donde el paciente deberá asignarle a su disnea o fatiga que esté sintiendo un número de 0 al 10, siendo 0 nada de fatiga y nada de disnea, y siendo 10 la máxima fatiga y disnea que pueda llegar a tener. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, tiene una duración de entre 10 a 12 semanas, con posibilidades de extenderse según el requerimiento que tenga el paciente. Los objetivos de tratamiento se van a plantear en conjunto con el paciente y el terapeuta, y se va a iniciar un programa de resistencia muscular progresiva en conjunto con un entrenamiento aeróbico y diversos ejercicios respiratorios. Los beneficios de la rehabilitación pulmonar va a ser aumentar el grosor y fuerza del diafragma, aumentar la capacidad aeróbica y regular el ritmo respiratorio. Bueno, adentrándonos un poco en lo que es el yoga es una técnica milenaria, data del 5000 a.C., en donde principalmente se fue transmitiendo de generación en generación en forma oral, y en donde recién aproximadamente en el 3000 a.C. se realiza el primer libro de yoga por un maestro indio llamado Patanjali. La definición más actual de yoga la define como la ciencia para liberar el alma, sus limitaciones, a través de la integración del cuerpo, mente y conciencia. Dentro de lo que son los estilos de yoga hay muchos estilos. Acá vamos a destacar 4, que van a ser el Hatha Yoga, que es predominantemente posturas que se denominan asanas de yoga, en conjunto con pranayama, que es la respiración, y tiene como principal abordaje el bienestar físico. Después tenemos lo que es el mantra yoga, que son diferentes sonidos para poder aumentar la concentración dentro de la práctica y llegar a la meditación, siendo el mantra más conocido el mantra Om. Después tenemos lo que es el Laya o Kundalini Yoga, que trata principalmente de lo que es la conciencia suprema mediante la relajación y la concentración interna. Y luego tenemos lo que es el Raya o Astanga Yoga, que trata de una perfección tanto a nivel emocional, mental y sensorial. Dentro de los beneficios que propone el yoga, tenemos que disminuye los niveles de estrés mediante la relajación, progresa la flexibilidad, mejora la fuerza muscular, optimiza la salud psicológica, aumenta la función intestinal, acrecienta el drenaje linfático, amplía la capacidad pulmonar y mejora el sistema inmune. Dentro de lo que es yoga y rehabilitación, nosotros podemos incluir lo que son las posturas del yoga al tratamiento. Como podemos ver a la izquierda, tenemos lo que es la postura de la ola, que el paciente tiene que estar tumbado en el suelo, con las rodillas hacia arriba y las manos apoyadas sobre las rodillas, y va a ser coordinado con la respiración. Entonces, al expirar se le pide que lleve las rodillas al pecho y al inspirar que vuelva a la posición inicial. Hacia inferior tenemos lo que es la postura de Savasana, que se usa también para llegar a la relajación. El paciente está acostado con las palmas hacia arriba y también se pueden trabajar diferentes ritmos respiratorios. En caso de que el paciente no tolere esta posición, se puede hacer en la posición descendente que vemos hacia la derecha. También se pueden incluir posturas de flexión lateral, de extensión de columna, con el fin de movilizar lo que es la caja torácica. Acá tenemos lo que son las posturas del portón, luna creciente, sol y luna. Y cabe destacar que cada postura es adaptable a cada cuerpo, que esto es solo una imagen, y que dentro de cada postura hay diversas variantes para poder realizar.
También se puede hacer una postura estática, que el paciente mantenga esa postura, algunos ciclos respiratorios, o se puede realizar una secuencia de posturas, 3, 4 posturas, y hacerlo en forma dinámica, siempre coordinado con la respiración. También tenemos lo que son las técnicas de pranayama. Acá vamos a hablar de lo que es la respiración alternada, que siempre se practican en posición sedente, con la espalda erguida, sin estar apoyada en ningún sitio. Y la respiración alternada va a constar de inspirar por una fosa nasal, para expirar por el lado contrario, volver a inspirar por esta fosa nasal, y así recrear el ciclo. En primera instancia se hace de esta forma para que el paciente se vaya familiarizando con la técnica, y después se pueden hacer retenciones tanto en inspiración como en expiración. Después tenemos lo que es Prana Mudra o Yanti Mudra, que es una respiración coordinada con el movimiento de los brazos, en donde al inspirar el paciente deberá llevar los brazos hacia el costado y al expirar llevarlos hacia el centro. Después tenemos lo que es el Pranayama Kapalabhati, consta de una inspiración profunda para luego al expirar hacerlo en forma breve, intensa, con fuerza abdominal, con el fin de lograr el vaciado pulmonar completo. Dentro de lo que es la justificación de este trabajo de investigación, tenemos que el yoga, al ser una práctica de bajo costo, que se puede practicar tanto al aire libre como en espacios cerrados, lo podemos incluir dentro de lo que es el tratamiento kinésico para poder darle una mayor variabilidad al tratamiento, y también como una opción para el paciente una vez dado de alta de la rehabilitación kinésica. Con esto surge la pregunta de investigación, que es: ¿cómo influye la integración del yoga a la rehabilitación kinésica en los niveles de estrés y calidad de vida en el adulto joven con asma? Como objetivo general, se planteó analizar a través de una revisión bibliográfica los beneficios de la incorporación de ejercicios de yoga a la rehabilitación kinésica en el paciente con asma. Los objetivos específicos propuestos fueron describir la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del asma, informar sobre la variabilidad que propone el yoga al tratamiento kinésico, plantear un plan de trabajo kinésico que incluya ejercicios de yoga, identificar los ejercicios de yoga que sean beneficiosos. En cuanto a la metodología de la investigación, tenemos que es una revisión bibliográfica, se buscó la información en plataformas como PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud, Biblioteca Electrónica de Ciencias y Tecnologías del MindSight, con fecha publicada entre el 2013 y 2023. Los términos libres que se emplearon fueron yoga, asma, tratamiento farmacológico, terapia respiratoria y terapia complementaria. Los criterios de inclusión para los artículos fueron pacientes mayores de 18 años, asma y ejercicios yógicos. En el análisis bibliográfico se analizaron 8 artículos científicos, 3 de los cuales fueron un ensayo de control aleatorizado, un control aleatorizado de un solo centro, un control aleatorizado prospectivo de un solo centro, ensayo de control aleatorizado de simple ciego, un estudio experimental aleatorizado y un estudio cualitativo. Bueno, en primera instancia tenemos el artículo de India del 2017, que tuvo por objetivo evaluar la calidad de vida en el paciente con asma antes y después de la práctica del yoga. Tuvo 120 participantes que se dividieron en 2 grupos. Un grupo control que no tuvo ninguna intervención y un grupo experimental que tuvo como intervención la práctica del yoga una vez por semana durante 45 minutos por 8 semanas. La recolección de datos se hizo mediante el cuestionario de calidad de vida del paciente con asma y un registro diario, en donde las personas deberían registrar la dosis farmacológica, las crisis asmáticas y la severidad de los síntomas. En cuanto a la calidad de vida, mejoró en el grupo experimental, al igual que bajo el requerimiento de dosis de fármacos, mejoraron los síntomas y tuvieron menos crisis. Luego tenemos otro artículo
Data de India del 2023 tuvo por objetivo evaluar el impacto de la respiración y relajación del yoga como terapia complementaria en la calidad de vida, ansiedad, depresión y función pulmonar, teniendo 60 participantes, un grupo control y un grupo experimental. El grupo control no recibió ninguna intervención y el grupo experimental tuvo 30 minutos de yoga todos los días durante 90 días. En la recolección de datos tenemos lo que es la escala de ansiedad de Hamilton, el inventario de depresión de Beck, la espirometría y nuevamente el cuestionario de calidad de vida del paciente con asma, en donde el grupo experimental pudo disminuir la ansiedad, la depresión, tuvo una mejora en la capacidad vital forzada y en el volumen expiratorio forzado en un segundo, como así tuvo un aumento en la calidad de vida. Luego tenemos otro artículo científico de India del 2017, tuvo por objetivo evaluar el efecto de 6 meses de práctica de yoga en pacientes con asma. Tuvo 250 participantes, siendo un grupo experimental y un grupo control. El grupo control no tuvo ninguna intervención y el grupo experimental tuvo 30 minutos de yoga por día durante 6 meses. La recolección de datos se hizo únicamente con el cuestionario de calidad de vida. Y se hicieron 3 veces dicho cuestionario, una vez antes de la práctica del yoga, al tercer mes y al sexto mes. Como vemos en el gráfico de abajo, tenemos en rojo lo que es la primera reunión, que fue la inicial, en violeta a los 3 meses y en naranja a los 6 meses. Siempre primero aparece el grupo control y se dividen según los dominios del cuestionario. Tenemos lo que es el dominio de los síntomas, que podemos ver la diferencia entre el grupo control y el experimental, el grupo de la limitación a la actividad, el dominio emocional y el dominio ambiental, en donde vemos siempre que en el grupo experimental que recibió la práctica del yoga tuvo una mejoría en todos los dominios, sobre todo hacia el sexto mes, concluyendo que cuanto más se prolongue la práctica del yoga, mejores resultados en cuanto a la calidad de vida va a tener el participante. Después tenemos otro artículo que data de Turquía. En 2019 tuvo por objetivo evaluar el efecto del yoga en funciones respiratorias, control de los síntomas y calidad de vida en pacientes con asma, teniendo 112 participantes, nuevamente dividido en un grupo control y grupo experimental. Grupo control no recibió ninguna intervención y el grupo experimental tuvo de 60 a 90 minutos de yoga 2 veces por semana durante 6 semanas. La recolección de datos, nuevamente se utilizó el cuestionario de calidad de vida en paciente con asma, el cuestionario de control de los síntomas, un formulario personal, formulario de seguimiento de las funciones respiratorias y espirometría, obteniendo como resultados una mejora en los síntomas, una mejora en cuanto al seguimiento de las funciones respiratorias, aumentó la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y aumentó la calidad de vida. Por último, tenemos otro artículo de Turquía del 2020, tuvo por objetivo evaluar el efecto de la técnica de respiración pranayama, puntualmente, sobre el control del asma, función pulmonar y calidad de vida en pacientes con asma, teniendo 50 participantes, divididos en 2 grupos, un grupo control que sí recibió una intervención, que fue simplemente la relajación, y un grupo experimental que recibió la técnica de pranayama, realizándose 3 reuniones. Una reunión en donde tuvieron 1 hora de teoría y práctica del yoga, una segunda reunión donde tuvieron 45 minutos de práctica y una tercera reunión de 45 minutos de pranayama y relajación según el grupo al cual pertenecían. Una vez realizadas estas 3 reuniones, se les pidió a los participantes que descarguen en sus teléfonos un video de 20 minutos con la práctica correspondiente que deberían practicar 1 vez por día durante 1 mes, teniendo mejores resultados en el grupo de pranayama en cuanto a la calidad de vida y control de los síntomas. Sin embargo, en lo que es los resultados de la espirometría, no tuvo diferencias estadísticamente relevantes un grupo del otro. Como resultados, vemos que la escala más utilizada es el cuestionario de calidad de vida del paciente con asma, en donde 5 de los 8 artículos analizados la citaron, de los cuales los 5 artículos concluyen que aumentó la calidad de vida en el paciente,
en donde el dominio de los síntomas fue el más relevante en 4 de ellos y solo en uno, el más relevante, fue el dominio ambiental. En ninguno de los artículos previamente citados se solicitó la suspensión de tratamiento farmacológico durante toda la duración del estudio. Y de los 3 artículos que evaluaron funciones respiratorias mediante espirometría, los 3 concluyeron que el volumen expiratorio forzado en un segundo aumentó y solo uno tuvo resultados estadísticamente relevantes sobre el aumento de la capacidad vital forzada. Sin embargo, también mejoró en los 3. A modo de conclusión, tenemos que el yoga como implementación dentro de lo que es la rehabilitación kinésica va a permitir incentivar a los pacientes a que sigan la práctica una vez dados de alta de la rehabilitación, ya que es una práctica segura, de bajo costo, que se puede practicar a nivel individual y grupal, en espacios al aire libre o cerrados, incluso con videos explicativos de la misma. Como kinesiólogos podemos adquirir las diferentes herramientas que propone el yoga, como son las posturas y las técnicas de pranayama, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, como así también fomentar la versatilidad dentro del tratamiento kinésico. El análisis demostró que se puede realizar la práctica independientemente de la gravedad de la enfermedad, sin incentivar que los participantes dejen sus fármacos previamente prescriptos. La calidad de vida aumenta en aquellos que practican yoga, sin embargo, no se encontraron datos suficientemente relevantes con respecto a lo que es los niveles de estrés, debido a que falta investigación, sobre todo dentro de lo que es Latinoamérica, que nos pueda llegar a brindar un contexto más acorde a nuestro entorno sociocultural y económico. Muchas gracias. Muy bien, Ariadna. Vamos a dar paso nuevamente al jurado aquí presente. Jimena, Karina, ¿quieren hacer alguna apreciación ahora? Hola, buenas tardes. Hola, Ari. Felicitaciones por la presentación. Yo te quería preguntar, ¿qué te motivó a hacer este tema? ¿Por qué elegiste este tema? Sí, bueno, yo practico yoga y también hablando con amigas de la facultad en esto de que uno no tiene bien en claro por dónde ir con la tesis, me dijo, ¿no? Justamente, ya que haces yoga, ¿por qué no buscas algo con eso? Y me encontré con que había un montón de información sobre lo que es el yoga y el asma. Entonces, empecé con la tesis. Qué bueno, qué lindo. ¿Te gustó? Sí. Una pregunta, porque no sé si estaba aclarado. Cuando vos empezás a poner las posturas de la práctica, ¿no? Me parece que no tenía título, por eso lo anoté para preguntarte. ¿Son el proceso agudo de asma? ¿Las posturas que sugerís? En realidad lo que se sugiere es que el paciente esté estable. Obviamente que si está en un estadio agudo o si viene de alguna crisis reciente, se pide que primero estabilice los síntomas. Pero al investigar, los artículos casi no hacían mención en cuanto a la gravedad del asma. Sí que se suspenda la práctica en caso de que presente síntomas severos, pero no mucho más que eso. Bien, independientemente del artículo igual, ¿no? Vos como ya Claro. casi kinesióloga, ¿no? Analizando la postura y cómo repercute, digamos, en la respiración y más en alguien que tiene una dificultad. Por eso era mi pregunta. No, nada más. Quería saber eso un poquitito. No sé si ahora y dentro de la devolución, quería también hacerle como una observación que me hubiera gustado, por ejemplo, que hables en la presentación, pero a modo de información para la gente, porque nosotros eso lo sabemos y lo manejamos, cómo influye estos tipos de ejercicios respiratorios, en realidad de qué manera influyen en el sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, como entre los pranayamas que nombrás
y la baja de la ansiedad y el objetivo, o lo que produce en el medio, o sea, cómo repercute en el cuerpo, por qué desencadena la baja de la ansiedad. A modo de información, porque esto también lo podés seguir investigando, ¿no? Eso, digamos, es la justificación, porque influye en el sistema nervioso autónomo. Nada, eso. Gracias. Muy bien. Karina. No, te felicito por la presentación. Jime ya manifestó un poquito cosas que habíamos estado charlando a partir de la lectura de tu tesis. Nada, valoro también esto que dijo Jime, ¿no? Que te haya como copado la interacción de lo que es la profesión y esta disciplina milenaria, como vos dijiste, y como recurso, como colega dentro de un ratito, en lo que es atender a las personas, ¿no? Asistir, y cuánta herramienta tenemos en esta disciplina. Eso. Bueno, muy bien. Entonces les pedimos a los jurados que apaguen cámaras y micrófonos para que puedan conectarse entre sí y después hacer la devolución final. Mientras tanto, vamos